tomografía a rayos X. Se usa rayos X como si fuese la radiación tradicional, solamente que aquí se usa computadora para reconstruir la imagen. ¿Cuántos tipos de tomografía existen? Está la tomografía con contraste y la no contrastada. ¿Dónde no utilizamos contraste? Por ejemplo, en emergencia, cuando usted llega con un traumatismo cefalocraniano, se presta y va y se le toma. Es decir, todo aquello que es urgente no usa sustancia contraste. En cambio, aquellos que no son urgentes, bueno, algún problema de estructura muscular, algún aneurisma, un tumor, para poder caracterizarlo o para ver si tiene alguna extensión. Sitios de infección y la contraindicación es de la contrastada nada más, que el paciente sea alérgico. La sustancia de contraste tiene yodo. Si el paciente sigue alérgico al yodo, ¿se puede hacer? Sí, pero tenemos que tener al anestesiólogo al lado. El anestesiólogo tiene con su tubo de mayo, con su oxígeno, con su desfibrilador, con su coche de paro, porque podría ocurrir algún tipo de reacción muy intensa. Y el otro, paciente con insuficiencia renal. El paciente con insuficiencia renal, ¿qué va a hacer? No va a circular en medio contraste. Por eso que se les pide los datos del laboratorio, que es la urea y creatinina. Más la creatinina que no va a dar la función renal. Si la creatinina está elevada, no se puede hacer ningún examen contrastado a rayos. Acá están las indicaciones para hacer una tomografía cerebral. Trauma craneofacial o traumatismo cerebrocraniano, o sea, paciente con TEC. Stroke agudo, también llamada enfermedad cerebral o enfermedad cerebrovascular, también llamado accidente cerebrovascular, también llamado antiguamente derrame cerebral. Este es un derrame cerebral. Después dijeron, ¿qué ha tenido? Un accidente cerebrovascular. ¿Qué ha tenido? No, una enfermedad cerebrovascular. Y ahora, ¿qué se dice? No, es que tiene un stroke, ¿no? Es un término en inglés, pero simplemente significa que hay una enfermedad cerebrovascular. Sospecha de hemorragia intracraneal o azúcaroidea, evaluación de cefalea persistente, evaluación de pérdida, y le faltó la E en acento, evaluación de pérdida del sensorio o de la función motora, y evaluación de los senos paranasales. ¿Por qué? Porque los senos paranasales a veces, específicamente los frontales, duele la frente. Entonces hay una cefalea frontal. Entonces, si el problema es intracerebral, o de repente son alguna sinusitis, por ejemplo. La tomografía, esto es lo de refuerzo, ¿no? Es una tomografía básica. ¿Qué tenemos que saber? Unidad de Hanfield, tipos de ventana, nivel y qué es plano. Ese señor se llama Godfrey. Rarísimo, ¿no? Un nombre raro, pero de inglés. Godfrey Newell Hanfield. Dos ingenieros ingleses, Cornack y Hanfield. Aunque no crean, bueno, para los que somos de mi generación, ellos recuerden en la década del 60 más o menos, los japoneses dominaban el mercado de la música y sacaron los discos compactos. Un compacto, sí, que era 45. Después sacaron un compacto más pequeño, que es el actual CD. Y había otro que no pegó, que era el mini CD. No pegó. El que sí pegó, eso sí. Pero, ¿por qué los japoneses sacaban así? Porque habían mejorado todos los procesos tecnológicos de reproducción de música. Entonces, en Inglaterra había una empresa llamada EMI. Esta empresa EMI, que le pertenecía, entre otros, como socios a Conrad, a Happy y otros, comenzaron a hacer estudios de música. Entonces, ¿cómo mejoramos la reproducción? ¿Cómo mejoramos la captación de los sonidos de cada instrumento? Entonces dijeron, ahí hay unos pelucones en Liverpool, en un sitio que se llama el Antro o la Cueva, y que sus canciones tienen una característica: tienen tonos muy agudos, muy altos, y tienen sonidos muy graves, bajos, y tienen mucha variación. Nos podría servir de modelo para experimentar nuestros nuevos sistemas de reproducción.
Así que ellos se fueron ahí y comenzaron a grabar los discos de los Beatles, cuando nadie los conocía. ¿Qué pasó con EMI? EMI pues se llenó de plata, porque los Beatles no solamente lo comenzaron a vender en toda Inglaterra, en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Se volvieron millonarios, más que millonarios, ¿no? Entonces, pero a su vez la empresa le comenzó a entrar plata. Le llegó hasta que después rompieron, ¿no? Ya los Beatles formaron su propia disquera Apple. Pero mientras estuvieron con eso, con EMI se da plata. ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene plata? Y bastante. Me compro guitarra, me compro esto, me compro lo otro. Pero hay una manera de pensar del judío. El judío, por ejemplo, no tiene casa propia. Tiene plata, pero no tiene casa propia. ¿Y qué es lo que hace? Se compra otra tienda o hace otra fábrica. Ya después que tiene 2 o 3 propiedades, se compra su casa. Esto también tenía la tendencia judía. Toda esa plata que ganaron, en vez de disfrutar de, entre comillas, una serie de bienes, ¿qué hicieron? Ampliaron la fábrica. Pero no solamente la ampliaron, encontraron a otros ingenieros, a un montón de gente, para que ustedes vayan viendo equipos de luz, equipos de sonido, equipos de esto, y por ahí un proyecto de Cornell y de Fanfield era ¿por qué no hacemos rayos X, pero así, en lonjas? Hasta ahí no vamos a ver que hay problemas. Entonces ellos idean esta técnica y ganan el premio Nobel, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos si comenzamos a poner cortes o planos? Para que vean ustedes que había un montón de nombres. Como era plano, un plano, primeramente se llamó planigrafía. Como era un estrato, estratigrafía. Como era una zona, sonografía. Y así todos los nombres que les ponía para hasta que pero ellos decían, pero ¿cómo se produce? Este es como si agarramos un jamón y lo empezamos a cortar. Y luego sacamos este pedacito, este corte y lo vemos. Entonces, el tomo viene de corte, póngame la tomografía. Y pegó. Entonces, la tomografía. Los otros términos que en algunos libros antiguos, pues de estratigrafía, tomografía y planigrafía, han pasado a desuso. Entonces, el que ha quedado es tomografía. ¿Qué se hizo al inicio? Estos cortes. O sea, a través del eje. Y estos cortes se llaman axiales. Entonces, ¿qué apareció primero? La tomografía axial computarizada. TAC. Pide un ataque de cráneo. Pide un ataque de corazón, de tórax. TAC, TAC. Solamente una dimensión. TAC. La tecnología siguió avanzando con las computadoras y dijeron, no, ¿y por qué si podemos ver un axial? ¿Por qué no tenemos un sagital? Sagital acá, a la izquierda, ¿no? Y tenemos cortes sagitales. Además podemos ponerle cortes coronales, adelante, de acá hacia adelante, pero ya tenemos los cortes de 3 dimensiones. Entonces ya no se puede llamar TAC. Y va a haber un un ataque de... ¿Qué es lo que quiere? ¿Un ataque? Si quiere le hacemos un ataque, así al antiguo, no le tomamos los otros cortes. Entonces lo que se toma es TEM, que es tomografía espiral multicorte. La tomografía espiral multicorte, ¿qué va a significar? Cortes en diferentes planos. Hanfield, ¿qué cosa vio? Y después vamos a ver, nuestro ojo tiene limitaciones. Y los que tenemos 4 ojos que tenemos manchas acá, vemos menos todavía. Pero el tomógrafo, ¿qué ve? Ve de acá, del negro absoluto al blanco absoluto y una gama de grises. De aquí para acá 1000 y de acá para acá 1000. O sea, el tomógrafo puede tener 2000 grises entre el blanco absoluto y el negro. O sea, toda una gama de grises. Nosotros con la punta vemos 16. Promedio, uno un poco más, un poco más. Entonces la máquina ve mucho más que nosotros. Y eso nos va a permitir. Entonces, como era más 1000 menos 1000, él comienza a decir que esta estructura tiene más 500, esta estructura tiene 0 o esta tiene. Entonces, ellos crean lo que se llama la escala de Hanfield, ¿no? Que va de menos 1000 a más 1000 unidades Hanfield. Y aquí tenemos la unidad Hanfield, tiene como 0 al agua.
Después vamos a ver. Por ejemplo, la grasa es menos 50, el aire es menos 1000, la parte blanda es más 40, la sangre más 40, entre 80, los cálculos entre 100 y 140, y los huesos 1000. Entonces, dice, si usted no está seguro de lo que está observando, mídalo con Hansen. Le doy un ejemplo. Yo veo una estructura que tiene líquido. Teóricamente, si es líquido puro, debe ser 1000. Pero resulta que no, que me sale así, me sale más 40. Pero yo lo veo negrito. Sí, pero me sale más 40. ¿Por qué? Porque adentro, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo no es líquido puro. ¿Qué tiene? Tiene proteínas y de repente puede tener sangrado. Pero nosotros no lo vemos, ya decimos, nuestra visión es limitada. En cambio, el tumor sí lo va a poder tener. Entonces, ¿sabe qué? Tiene 40. Yo lo veo negrito, tú lo verás negrito, pero el tumor dice que tiene 40 y eso es un líquido patológico. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El tomógrafo tiene un aparatito que podríamos decir es tipo de mouse, pero al revés. O sea, en vez de tener la bolita abajo, se da la vuelta y la bolita está arriba. Y se mueve con la mano. No lo dice mouse, es un trackball, ¿no? Entonces, ese trackball, uno lo mueve a derecha y mueve esto, una R que está así, unas rectitas. Uno aplasta el ROI y lo lleva, por ejemplo, el ROI se llama en inglés Region of Interest, ¿no? Región de interés. Entonces yo jalo y lo pongo acá afuera. Mido y me sale ¿cuánto? Menos 1000, porque es aire. Lo pongo acá en el parénquima y me sale 30 unidades. Lo pongo en el líquido cefalorraquídeo, que es líquido, pero me sale 4.6. Porque no es líquido puro, porque normalmente tiene proteína. Entonces, ¿qué cosa me hace el ROI? Me mide todas las densidades de la estructura corporal. Como mide densidades, en Francia no se llama tomografía, se llama tomodensitometría. A los que quieren hablar francés, van a encontrar textos, tomodensitometría. No es tomografía, sino tomodensitometría, porque mide densidad. La ventana, lo que les comentaba, nosotros podemos ver más o menos por medio de grises. Entonces, el examen de tomografía nos va a registrar mucho más allá de lo que el ojo puede ver. Y nos puede dar 2000 niveles de gris, ¿no? Mientras que nosotros podemos ver solamente 16. Entonces, para interpretar las imágenes, ¿qué tenemos que hacer? Lo vemos con nuestro ROI y las unidades de campo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo abro demasiado digamos, la ventana, veo demasiado. Es decir, como se ¿no? Yo miro así, mi visión panorámica, pero yo quiero ver a su colega allá, entonces yo concentro todo en una boca. Aparentemente estoy mirando acá, o yo creo que mi mano se mueve, pero más estoy concentrado. Entonces, esa manera de concentrar, eso se llama ventana. La ventana es así, yo la ventana la puedo achicar, ¿para qué? Para objetivizar mejor lo que yo quiero ver. Entonces, todo es computadora. Eso se mueve con la computadora, el nivel se mueve con la computadora. Entonces, yo le digo a la computadora que quiero, por ejemplo, voy a hacer silla turca. Es chiquito, chiquito. ¿Para qué le voy a hacer todo? Reduzco mi ventana, reduzco mi nivel y solamente le hago la silla turca. O quiero ver, no sé, suprarrenales. ¿Para qué voy a hacer todo la goma? Lo corto, y achico la ventana. La ventana es mucho más chica. 1, 2. Lo irradio menos, porque me va a dar menos radiación. Y localizo, focalizo lo que quiero ver. Esta es la ventana hacia la izquierda, que está en más o menos entre más 400 y menos 400. Pero yo quiero ver algo que esté entre los 200, más 200 y menos 200, y comienzo a estrecharla, ¿no? La ventana. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Con diferentes anchos y longitud de ventana. En la ventana cerebral me permite ver el hueso, sí, todo blanco. Aquí usamos la palabra densidad. Porque cuando es muy blanco es hiperdenso.
Cuando es poco blanco es hipodenso y cuando es tiene la misma densidad del vecino, isodenso. Entonces, miren, yo veo el hueso acá, yo veo el hueso acá y veo el hueso acá. Pero acá lo veo blanco, en cambio acá yo veo las articulaciones. Entonces, hay una ventana ósea, hay una ventana cerebral. Entre otras cosas, la tomografía les hace a ustedes un examen del continente y del contenido. Si le hace del tórax, le hace del continente y adentro del contenido. Pero por eso cuando ustedes vean exámenes van a ver que unas son de un color y otras de otro color. Simplemente lo que se cambió es la ventana. Si queremos ser abdomen, igual, la pared nos sirve continente y los órganos son contenido. Entonces miren ustedes, aquí yo veo inclusive vesículas, pero acá ya no veo, acá ya no veo. Acá yo veo parénquima, acá ya no veo. Si hago una radiografía de tórax, yo puedo ver las paredes, puedo ver todas las paredes del tórax y el mediastino. Yo no veo los pulmones. Y cuando hablo de contenido, veo los pulmones, pero ya no veo los otros. ¿No? A eso se refiere con ventana. Profesor, entonces yo puedo decir también ventana cardíaca, ventana pulmonar. Sí, pero no te van a hacer caso. Porque dice, quiero una tomografía, después vamos a ver, quiero una tomografía de qué. ¿Dónde está tu corazón? Está en el tórax, tomografía de tórax. ¿Cómo se va a guiar el tecnólogo y el médico radiólogo que está haciendo tomografía? Por el diagnóstico. Entonces, no, este paciente tiene sospecha de bronquiectasis. Entonces voy a utilizar la ventana para ver pulmones. Y el corazón no me interesa porque no me importa. Entonces, cuando los tecnólogos o los médicos radiólogos ahí hacen un procedimiento, lo hacen de acuerdo a lo que se llama unidad clínico-radiológico. O sea, por esto diagnóstico clínico. Ahora, si tú dices, este paciente tiene problemas de hipertensión y ha hecho algunos angiospectomy, este debe tener problemas coronarios. Y ahora este pulmón, o sea, de frente de verdad y examina corazón y todas las coronarias. Ahí es como si se ventana torácica. Sí, pero lo van achicando. Otra cosa que deben recordar son los planos. Y acá está lo que he explicado, ¿no? Un plano sagital, un plano coronal y un plano axial. Si yo tengo esta información de 3 planos, yo puedo tener un software que me reproduzca volumen, porque ya tengo 3 informaciones. Entonces, la imagen de tomografía es reconstrucción. Nosotros le damos toda la información, hay un software y el software arma la imagen. Así como hay para cráneo, también hay para el resto del abdomen. Es decir, en el cráneo tenemos axial, coronal y sagital. En el tórax igual también tenemos coronal, axial y sagital. Entonces, los planos anatómicos son, en el cráneo, son idénticos a los redondos. Solamente que el área del cráneo es mucho más pequeña. Es tan pequeña que inclusive yo puedo decir, ¿sabe qué? Quiero ver solamente como decía turca. ¿Para qué guardo el cráneo? Me achico mi ventana. Específicamente, bueno. ¿Tú estás pendiente de examen? Sí, lo tengo. ¿O tres tipo de silla, una banca? O no sé si. No, por ahí en la sillita. De pronto su celular se lo ¿De quién es el celular que para sortearlo? ¿Tú eres Juan? No, acá tenemos, por ejemplo, este es nuestro, ¿qué estamos en el plano axial? Estamos viendo el plano coronal y estamos viendo el plano sagital. Entonces, cuando yo vi la primera vez, no sé si ahora acá con anatomía, en anatomía nosotros nos dirigían a hacer con plastilina, ¿no? Armamos el cráneo, plastilina, hasta que después se combinaba con qué? Éramos artistas pintando con el carboncillo, ¿no? La circunvolución, le llamamos sombritas. Cuando apareció esto, ya veíamos todo, ¿no? Lo que antes era difícil. Miren, por ejemplo, en esta axial, ¿qué estamos viendo? Células mastoideas. Estas son las orejas. Pirámide nasal, globo ocular, atrás, morvitrio, cendillas sigmoidales, cendillas fenoidales. Estamos viendo aquí, a nivel
al medio, o sea, no es tan anterior, un poco más medio, estamos viendo ventrículos. Aquí, sagital, justo en el plano medio, estamos viendo. Entonces, el advenimiento de la tecnología de informática es la computadora, son los sistemas de cómputo los que han hecho que avance tomografía. Y no solamente tomografía, sino radiología digital también. Si eso no hubiese avanzado, se hubiese estancado la radiología. Pero con esos avances tecnológicos, cuando queremos empezar un examen, tenemos que ver el nombre del paciente. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos, por ejemplo, errores. Se llama, ¿cómo se llama el señor? José Juan Pérez. Que acá dice 80 años. Y esa radiografía es de uno joven, o al revés. ¿No? Tiene 80, oye, esto parece de 20 años. ¿No habrá un error? Llame al paciente. Viene el paciente, no es la verdad. Es por una niña. Y justo a veces pasa. O al revés. Llega un paciente para hacer una tomografía en la sala, que se haya habido cruzado el técnico de enfermería, se lleva al paciente, le hacen el examen y se llevaron a otro paciente. Le preguntan al paciente y el paciente a veces ni sabe contestar. Señor, ¿usted es Juan Pérez? Sí, me van a hacer mi examen. Pues le pregunté, 2, 3 veces. Cada rato número de historia clínica. Yo informo todos los días. Es más, cuando exigíamos comenzamos a encontrar el número de atención telefónica del hospital de Alemania. ¿Por qué? Porque me dijo, ¿qué número? Ponen cualquier número para que lo tomen. Y cuando nosotros verificamos, era el número de la central telefónica. Era el paciente, como les comentaba, fecha del examen, tipo de examen, ¿qué examen están viendo? ¿Qué tipo de examen es? Y ese tipo de examen amerita hacerlo con o sin contraste. Tenemos que tener datos de la función renal, cómo está la urea, cómo está la creatina. Debemos tener en cuenta también los estudios previos. El paciente viene de Huancayo con una tomografía cerebral con metástasis. Lo trae la familia, lo trae Carlos de Mayo, traigan la historia clínica, todo para hacerlo. Le pide una radiografía de tórax. No, nunca le han tomado. ¿Cómo es eso? O sea, se han ido de frente la tomografía en la radiografía. Lo que vi arriba era metástasis. Y el primario, el tórax, nunca le habían tomado radiografía de tórax. En diagnóstico siempre debemos iniciar de lo elemental y vamos yendo a lo complejo. Acá fue al revés. Tenían la metástasis, pero no sabían de dónde era el primario. Nos ocurre, ¿eh? Entonces, siempre debemos tener en cuenta exámenes previos. Los hallazgos pueden ser muy sutiles, de repente vieron una cosa muy pequeña, parece o no parece, pero le tomaron a los 3-4 meses, uy, ahora sí. Las radiografías de abdomen, todas nos sirven, ¿no? Todos nos sirven como datos, pero tenemos que hacer unidad. Eso simplemente es parte de la técnica, ¿no? Hay que verificar qué región anatómica se va a determinar, qué grosor del corte queremos. Yo, por ejemplo, voy a hacer silla turca. ¿Cuánto mide una silla turca? ¿Tiene idea? 1 centímetro. Así. De acá a acá, 1 centímetro. De acá a acá, 1 centímetro. Lo transformamos en milímetros. 10 milímetros. Entonces, ¿qué corte queremos? En milímetros. Nuestro tomógrafo hace cortes submilimétricos, hace 0.6 milímetros. Entonces, el tecnólogo dice, no, este es silla turca. Entonces, le hace cortes submilimétricos. O sea, ¿cuántos cortes le hace? Acá le hace 10. 10 cortes. Pero si, por ejemplo, fuese un pulmón y hay un tumor de este tamaño, no le voy a hacer pues así de milímetros ya, ¿no? Le hará un poquito más grueso. Entonces, depende de la patología para ver qué grosor, el nivel de ancho de ventana, en qué plano vamos a ver esa lesión, hacia algo lo más revisar. Se va a usar cuando nosotros vemos una tomografía, se usa cuando se usa el clase de contraste. En el caso cerebral, vemos el polígono de Willis, o lo buscamos. Si se verá reforzado, o sea, más blanquito, es porque nosotros usamos clase de contraste.
Pero bien como queda, pacientes agudos, no se hace. Nunca en emergencia se hace como tal, porque casi todos somos agudos. Según sobrino tiene 4 añitos, hace poquito lo han detectado que tiene este tumor, la parte inferior derecha, pero a la vez líquido, y eso no lo quiere. Entonces, está aumentado el líquido, no le han sacado el líquido, pero no se sabe si es tumor o solamente líquido. Cuando se habla de tumores, simplemente es algo que ocupa espacio. Cuando yo digo tumor, no es cáncer. El tumor no es algo, una masa, algo que ocupe espacio. ¿Qué puede ser? Sólido, puede ser quístico, o puede ser mixto o complejo. Si es quístico, y yo le saco líquido, probablemente es una dilatación del conducto por donde va el líquido cefalorraquídeo. O sea, ha habido alguna malformación y se ha hecho una formación quística. Porque una formación sólida realmente no lo puntan. ¿Para qué lo puntan el quístico? Para bajar la presión. ¿No? La única manera es bajarle la presión. O lo operan y le ponen una válvula. La válvula está dentro de esta formación, lo sacan, va por debajo de la piel, por debajo de la piel, y va a la cavidad peritoneal. Entonces ese líquido desfoga en la cavidad peritoneal. Mientras que le dan tiempo al niño a que siga creciendo y después puedan hacer correcciones, ¿no? Perdón. Ya conocemos la información básica. Tenemos que usar un orden sistemático para llegar a lo que estamos buscando. Use siempre el mismo orden para todo el caso. El orden sistemático, ¿cómo se llama? Protocolo. Hay algunos médicos que no les gusta el protocolo. Hay otros que han inventado, no han inventado, sino que han otro tema que se llama el algoritmo. ¿No? El algoritmo viene del árabe. Es algoritmo. ¿Qué pasa con los árabes cuando se van al desierto? Para no perderse. Ahora, ¿cómo que ustedes saben? Te vas con tu camello. ¿Y cómo no te pierdes? Y todo, ¿cómo lo decías? ¿Cómo no te pierdes? ¿De qué seguían? De las estrellas. Seguían de las estrellas, seguían de los oasis. Entonces, vamos a caminar 1 kilómetro hasta que choque, acá hay un oasis. Ahora camino al otro lado. Y aquí y va a caminar. Entonces, ese tipo, la traducción sería sendero, ¿no? Ellos se han creado un sendero virtual. Porque cuando uno va, solamente ve arena. Entonces, ellos se van guiando, camina por acá, camina por acá, camina por acá. Entonces, alguien dijo de medicina cómo hacer lo mismo. ¿Tiene cefalea? ¿Sí? No. Sí. Abre tu llave. Esta cefalea es ocasional, persistente, ya se va por este camino. Este es en la mañana, en la tarde, en la noche, a tal hora. ¿Está acompañado de náusea, vómitos? Sí, no. ¿Sí? Sí. Acá, estamos bien. Entonces, esa vía de ir buscando síntomas, signos y tratar de llegar a un diagnóstico también se conoce como algoritmo. O si quieren llamarlo protocolo, ¿no? Es simplemente una vía. Doctor, una pregunta. El intervalo entre una tomografía a otra, ¿cuál es el promedio adecuado de espera? Porque escuché que causa muy seguido, por ejemplo, es un CA a nivel de tiroides, ¿es cierto? Mira, nosotros tenemos, en Estados Unidos tenemos una norma que es que utilice radiación tan poco como sea posible. Entonces, aquí en niños, yo me peleé la vez pasada que a un niño le han pedido, en 15 días le han pedido como 12 radiografías. Y en UCI, un paciente que tiene más de 70 radiografías en un mes. Entonces le han tomado 2 radiografías, una en la mañana y una en la noche. Ese paciente no se va a morir, sino se va a morir de aplasia. Claro. Tanta radiación le están matando todas las células. Pero simplemente viene un residente, ahí pide su placa. El otro residente en la noche pide la placa. El asistente en la mañana, oye, su placa no está, ya pide otra placa. Y así lo van llenando de placas. La neumonía, por ejemplo, tiene una evolución más o menos a 10 días. Si en 10 días no cambia, ¿para qué le pides rayos X a cada 2 días, cada 3 días?
hay más ojo, oído, pestañas, ¿no? La mejoría de una neumonía de estímulo. Y comienzan a mejorar los signos, entonces simplemente esto va aparejado también va a mejorar también los signos de Doctor, aparte del ecógrafo, ¿qué otros exámenes radiológicos son no ionizantes? ¿Aquí? No ionizantes, como el ecógrafo. Aparte. Rayos, resonancia. Resonancia. Después todos los demás son ionizantes. Ah, o sea, En rayos se usa rayos X que son ionizantes. rayos X. En ecografía se usa ultrasonido. Y en resonancia se usa magnetismo. Bueno, ya. O sea, resonancia y... Pero, digamos, resonancia y en mamografía, densitometría, radiología común corriente, analógica, todo es radiación ionizante. Perdón. Esta es más o menos una estructura que se utiliza para empezamos unos en la línea media, luego ventrículos, cisternas, parénquimas, surcos, senos, huesos y parte blanda. O al revés. Hay otros que empiezan de afuera adentro, empiezan piel y parte blanda. O sea, cada uno hace su método, ¿no? Su metodología, cada uno hace su sistematización y análisis. Acá vamos a empezar con la línea media. Esto ustedes lo van a utilizar porque identificar. Hacemos un clic sobre los nombres y van a ir apareciendo cada uno de ellos. Hay del fornix, la hoja del cerebro, la glándula pineal y la vena de galeno. Todas ellas, ¿dónde? En la línea media. ¿Por qué le dicen vena galeno? ¿Por qué le dicen vena galeno? O galeno, después de lo es igual que la prensa erófilo. Eso dicen, porque no hay nada escrito, nunca publicaron libros, nada, sino fue la tradición oral. Aquí, por ejemplo, miren, hemos dicho que todas las estructuras de la línea media de esta lineal. ¿Qué pasa si se van a la derecha, a la izquierda? Nosotros hay desplazamiento. ¿Por qué se desplazan? ¿Por qué se mueve la línea media? Claro, hay algo que lo empuja, pero al revés, podría haber algo más que lo jale, ¿no? Entonces hay que hacer esa unidad, ¿no? ¿Cuánto se acerca? Hasta 5 milímetros. Miren, se traza una línea acá y luego vemos la simetricidad por ejemplo, de ventrículos. Si ustedes ven acá, aparentemente, pero miren ustedes, esto está más ancho y esto está más delgado. Y cuando uno logra medir, debe ser un poquito más de 5 milímetros, no es mucho, pero ya está viendo algo ahí. Está viendo algo que está empujando. ¿Qué hacemos? No vemos nada, no estamos. ¿Qué hacemos? Sustancia de contraste. Somos sustancia de contraste y de repente por acá nos va a aparecer una zona que capta más sustancia de contraste. O sea, una región hipercaptadora. Si es hipercaptadora que tiene neoangiogénesis, tiene hipervascularización y por eso capta más el medio contraste. Entonces ya descubrimos la causa. Por lo menos ya tenemos la idea de qué es lo que está provocando ese desplazamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, miren. Doctor, disculpe, ¿y esa sustancia de contraste tiene contraindicaciones? Sí, ya hemos dicho que es alergia e insuficiencia renal. Y tiene creatinina alta no se puede hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, vemos esta imagen y miren ustedes cómo está el ventrículo. Vamos a darle un clic. Y ahí está la línea media que está desplazada. Y lo que están viendo esta formación correspondió a un acceso. Aquí estamos viendo una zona hipodensa. Este tiene límites precisos, ¿no? Este no. Es totalmente irregular, pero hay algo ahí que lo está enfocando. Entonces vemos que hay un desplazamiento hacia el otro lado. Es mínimo, cuando uno mide son 5, 6, 7, 8 milímetros, pero ya hay. Tenemos que identificar también a los ventrículos. Los ventrículos laterales, tercer ventrículo, el acueducto del Silvio, cuarto ventrículo.
Silvio no es el que pega, Silvio Confiu, famoso peluquero. Ventrículos tenemos que evaluar, son simétricos los dos, el tamaño, la forma, la densidad, o dentro del ventrículo hay alguna imagen blanca, o sea, hiperdensa. Un ventrículo desplazado es frecuentemente el producto de efecto de masa, ¿no? Algo que no igual. O al revés, este hemisferio se ha atrofiado, y como se ha atrofiado, ha disminuido el tamaño, entonces jala la línea de. Porque no, son dos efectos. Uno que empuja y el otro más bien que jala o retrae. Doctor, y en la ecografía, por ejemplo, cuando se observa una masa de heterogénea, acá sería heterodenso. Sí, pero también es heterogénea mixta. El efecto de masa, creo que ya hemos visto. ¿No? Estamos viendo el absceso acá que empuja. En el caso de atrofia, este es un paciente senil. Entonces, el paciente senil, ¿cómo vamos a llegar a esa edad? Los tejidos comienzan a achicarse. Entonces, si un hemisferio se achica, digamos, más que el otro, entonces va a hacer unos efectos de retracción. El otro es la hidrocefalia. Miren ustedes cómo están dilatados los ventrículos. Esto sería hemorragia dentro de los ventrículos. Esto hay que ver que son simétricos, hay que ver la densidad. Y en este caso también estamos viendo la hiperdensidad que corresponde a la sanidad dentro del ventrículo. La cisterna, esto es más que todo anatomía. La cisterna supracelular, la cisterna angio, la cisterna prepontina antes del puente, la cisterna magna. ¿Por qué es importante ubicarlos? Porque esto también se puede mover, se puede desplazar. En la cisterna tenemos que ver su simetría, tamaño, densidad. El parénquima, tenemos que reconocer el lóbulo frontal, los lóbulos temporales, parietal y occipital. Y aquí vamos a ver un error. Vamos a ver, ya el error viene después. El cerebro medio, el puente, la médula y el cerebelo. Ya en la estructura más profunda, el cuerpo calloso, miren ustedes la forma como una V invertida, el núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lentiforme. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un paciente tiene un problema de hemorragia? Y justo eso es más blanco. Entonces ya el que hace la tomografía y que informa sabe anatomía. ¿No? Entonces, ¿sabes qué? Ahí hay una imagen hiperdensa y corresponde a un sangrado agudo en el núcleo lenticular de este lado derecho. Algo que olvidaba. La tomografía se ve de pies a cabeza. Si yo veo así, yo lo estoy viendo de abajo, por lo tanto este es derecho y este es izquierdo. Si yo veo un tórax, este es derecho, este es izquierdo. Y si yo veo un abdomen, este es derecho y este es izquierdo, ¿no? Y el corte es axial. Doctor, ¿cuál pasa la imagen? Un favor ahí. ¿De qué? Usted mencionó sobre una hemorragia y ahí en la tomografía no se ve negro como en la ecografía, no se ve blanco, hiperdenso. Hiperdenso significa sangrado agudo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? El acceso. Como en este caso, por ejemplo, era una neoplasia. Miren ustedes, está sin contraste y ahora está con contraste. Miren, esto es un gris y ya se volvió blanco. ¿Por qué se volvió más blanco? Porque es hipervascularizado. Porque tiene neoangiogénesis. O sea, tienen vasos. Y esos vasos son caóticos, son anárquicos. No es que están destruidos bonitos, en forma dicotómica. Este vasito se divide en dos, este en dos. No, este es caótico, anárquico. Entonces, esta es una bola de vasos anárquicos y que con el contraste se ha llegado a opacificar. Aló, César.
de 8 a media. Todo el vídeo no importa. ¿Hacen otra con manos? ¿Ah? Sí. ¿Qué hizo? ¿El 12 ya? 11. Décimo. Ah, ya, claro. Eso ha ganado. Eso es porque yo no sé. Es muy orgulloso. 11. Se le ve, se le ve. Ah, muchos compañeros nuestros. Ah, Que el avanzó ingeniero, la bien, pandemia gracias. y no